de compromiso del, del paciente como tal. Entonces, tiene tres componentes básicos. El primero es la apertura ocular. Esta apertura ocular está dividida en 4 puntos. 4 cuando el paciente hace una apertura ocular espontánea, sin necesidad. 3 cuando el paciente responde frente a órdenes verbales, es decir, cuando el paciente se le pide que abra los ojos. Eh, Bueno, la escala de Glasgow tiene 3 componentes. Una primera, que es la apertura ocular o apertura de párpados, que tiene 4 puntos. Es la que tiene, dentro de todos, la menor puntuación. Y se divide de acuerdo al grado de respuesta del paciente. Si el paciente hace una respuesta ocular espontánea, se consideran 4 puntos. Si el paciente solamente hace apertura ocular cuando se le llama o cuando se le solicita que abra los ojos, ya se considera 3 puntos. Se considera 2 puntos cuando el paciente hace apertura ocular específicamente frente a estímulos dolorosos. Este estímulo doloroso se puede hacer comprimiendo la zona frontal o se puede hacer compresión en la zona eh, digamos que precordial o estimulación de los pezones a través de dolor o cualquier estímulo que genere dolor en el paciente, buscando pues que haya una respuesta ocular. Si frente al dolor, ni al llamado, ni hay una apertura espontánea, el paciente se considera como un punto, es decir, aquel paciente que no tiene ningún tipo de respuesta ocular, no hay apertura ocular frente a ningún tipo de estímulo. La respuesta motora, que es la más compleja, digamos, la que más tiene puntuación, se divide en 6 puntos en general. Los 6 puntos se le dan cuando el paciente obedece alguna orden puntual del paciente, del examinador. Es decir, si se le pide al paciente que eh, muestre, por ejemplo, como dice la imagen, muéstrame 2 dedos. Si el paciente lo hace, específicamente se considera como que el paciente obedece órdenes, que mueva un brazo, que levante una pierna. Obviamente esto tiene que ser con el paciente con una capacidad motriz, motora indemne. ¿Por qué? Porque si usted lo que le dice al paciente es que se ponga de pie, pero el paciente tiene una paraplegia, pues obviamente el paciente pasa por un déficit motor, no va a poder hacerlo, que realmente porque tenga alteración en el estado de conciencia. Entonces se le deben pedir que haga, digamos, que obedezca órdenes basado específicamente en un paciente que tenga tanto la capacidad de las funciones mentales superiores para realizar la tarea y adicionalmente que el paciente pues, tenga la capacidad motriz de obedecer la orden. Segundo, 5 puntos cuando el paciente localiza, es decir, cuando usted hace un estímulo, ya sea táctil o doloroso, y el paciente es capaz de localizar dónde se le está realizando el estímulo, habitualmente con identificación del sitio. Uno le puede hacer al paciente estimulación en partes de la cara o en alguna parte del tórax, y el paciente básicamente lo que hace es tocarse o buscar cuál es la fuente de estímulo y el paciente localiza puntualmente dónde se le está realizando. Como la imagen lo muestra, se le hace una estimulación en la parte supraciliar y el paciente con la mano trata de retirar el estímulo, es decir, que él está localizando adecuadamente el estímulo que se le está generando. 4, cuando hace movimientos de retracción o de movimientos de retirada, habitualmente con estímulos más de tipo doloroso, se le hacen las extremidades y el paciente con una adecuada función motora tiene la capacidad de tratar de retirar la extremidad de donde se le está generando el estímulo doloroso. Ahí están haciéndole una estimulación del lecho, digamos que de la unión del lecho ungueal, y el paciente localiza y trata de retirar la extremidad, eso da 4 puntos. La respuesta flexora patológica, es decir, cuando frente a un estímulo doloroso, el paciente no es capaz de localizar, pero sí hace movimientos de flexión, tanto de flexión de las manos o los brazos, como, como puede hacerlo también de las piernas. Es decir, el paciente, como ven en la imagen,
hace unos movimientos de flexión de las extremidades frente al estímulo doloroso que se le está generando. Eso es respuesta de 3 puntos. Y el paciente con una respuesta extensora anómala, que es frente a, a un estímulo doloroso, el paciente hace movimientos de extensión. Como lo muestra la imagen, tanto extensión de las extremidades como dorsiflexión de los miembros inferiores de Luego los pies. ¿Cómo? una pregunta. Sí. ¿El paciente solamente hace la respuesta flexora o extensora ante el dolor o él se encuentra así siempre? No, es frente al estímulo doloroso. Es la respuesta frente al estímulo que se le genera. ¿Listo? Y el último o uno es cuando el paciente no hay ningún tipo de respuesta, ni flexora ni extensora. Se considera que la respuesta flexora es, es de decorticación, es decir, cuando hay afectación de la corteza cerebral. Y respuesta extensora cuando hay descerebración, es afectación completa de todo el sistema nervioso central. No le entiendo, ¿cómo? No, no porque no, esa es cuando veamos sistema motor, vamos a ver unos cambios que sí consisten en espasticidad, que es diferente. O sea, el paciente cuando se le hace el estímulo, el paciente flexiona, pero el paciente no tiene espasticidad. Puede tenerlo, pero no está relacionado específicamente como relacionado con el estado de conciencia. A esto me refiero porque el paciente no tiene, no, digamos que estos son pacientes que no tienen una afectación motora. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemiparesia relacionada con una enfermedad cerebrovascular, es decir, el paciente no puede sino mover la mitad del cuerpo, si usted le hace el estímulo, pues obviamente él va a hacer flexión relacionado con el hemicuerpo relacionado, mientras que el otro va a estar quieto. Eso no quiere decir de que haya la mitad del cuerpo en respuesta flexora anómala y la otra mitad en ausencia de respuesta, porque la ausencia de respuesta de motora en este paciente no está relacionado con su nivel de conciencia, sino con una afectación motora como tal. Por eso les decía que era importante que el paciente no tuviera una afectación de otra índole, porque si la afectación motriz del paciente es de otra índole, pues entonces ya no es, digamos que se pierde la sensibilidad a la hora de evaluar el estado de conciencia del paciente. La escala de Glasgow pierde la sensibilidad que el paciente ya tiene una afectación motora. Por ejemplo, si el paciente tiene una cuadriplegia, es decir, el paciente no va a poder mover las extremidades porque tiene una sección medular, un trauma raquimedular que lo dejó en una cuadriplegia y el paciente no tiene capacidad de mover las extremidades. En ese caso, el paciente cuando usted le haga el estímulo, pues finalmente el paciente no va a hacer ni respuesta flexora ni respuesta extensora, pero no es porque esté afectado el estado de conciencia del paciente, es porque realmente el paciente no tiene una capacidad motriz relacionado con otro trastorno de base que es su trauma raquimedular. ¿Me hago entender? Ok. Y si el paciente no hace ninguna respuesta, pues se le da como puntaje de 1. Por ejemplo, cuando el paciente tiene eh, una afasia, lo vamos a ver un poquito más adelante, las afasias son las incapacidades para hacer actividades estructurales. Si es una afasia del habla, el paciente no va a ser capaz de hablar, entonces la respuesta verbal no va a ser adecuada, pero es porque el paciente tiene una afasia, no porque tenga una alteración del estado de conciencia. O si el paciente tiene, por ejemplo, alteración eh, de pares craneales que le impidan abrir los ojos, porque tiene una ptosis palpebral bilateral. Pues obviamente así el paciente le diga que abra los ojos, él no lo va a hacer. No porque su estado de conciencia esté alterado, sino porque el paciente tiene una incapacidad
para la apertura ocular. Y el último componente es la respuesta verbal. Este último componente está relacionado específicamente con la capacidad del paciente de responder, y no solamente de responder, sino que el paciente responda de manera adecuada. Si el paciente responde y responde de manera adecuada, por ejemplo, lo que dicen ahí, en qué año estamos, y el paciente da la fecha de manera adecuada, el paciente se considera 5 puntos. Si el paciente responde, pero no responde de manera adecuada, es decir, responde o una para respuesta, es decir, se le pregunta una fecha, el paciente dice un color, o se le pregunta un nombre y el paciente termina diciendo un objeto, eso se considera como una respuesta confusa, que es una respuesta adecuada. La respuesta inapropiada es cuando ya el paciente contesta cualquier otra cosa que no tiene que ver específicamente con la función, es decir, la respuesta confusa es que el paciente no da con la, digamos que con la precisión de la respuesta que se le trata de dar, mientras que la respuesta inapropiada es cuando el paciente responde con una respuesta que no tiene nada que ver con lo que se le preguntó. Entonces, 4, cuando el paciente responde digamos que erradamente, y 3, cuando el paciente responde inapropiadamente. Ya cuando el paciente no es capaz de modular un lenguaje verbal como tal, sino que hace gruñidos o quejidos, pues en ese caso el paciente se da una respuesta de 2 y se considera 1 cuando hay una respuesta completa o ausencia de respuesta total. La escala de Glasgow pues va clasificada de 3 a 15, el puntaje, y uno lo puede clasificar en el paciente que tiene 15 como un estado de normalidad, de 13 a 15 se puede considerar como una déficit leve, y por debajo de 9 pues, esto, como les dije a ustedes, inicialmente era valorado para trauma craneoencefálico. Entonces, lo que les digo como afectación leve, moderada, severa, es específicamente con pacientes con traumas craneoencefálicos. 14-15 se consideraba como una afectación leve, como un paciente con una afectación leve, mientras que el paciente entre 9 y 12 se considera como un trauma craneoencefálico moderado, y ya por debajo de 9 se consideraba un paciente con un trauma craneoencefálico severo o con una afectación severa del estado de conciencia. Habitualmente los pacientes que tienen afectación por debajo de 9 del estado de conciencia, muchos de ellos van a requerir intubación y ventilación porque su compromiso es tal que el paciente va a tener incapacidad para mantener su sistema ventilatorio de manera adecuada. Los diferentes, digamos que niveles de conciencia que tenemos en nuestro entorno, y de esta manera se debe describir, esto se puede describir tanto en la inspección del general del paciente como en el inicio de la valoración de los niveles de conciencia como tal, o el estado de alerta del paciente. Entonces se considera que un paciente está alerta cuando responde de manera adecuada a los estímulos del ambiente, tanto a los lumínicos como táctiles o sonoros. El paciente somnoliento es aquel que responde, ¿no?, frente a estímulos verbales o táctiles suaves, pero que el paciente tiende después de eso a volver nuevamente a un estado de reposo, y habitualmente después de eso el paciente vuelve a hacer una eh, oclusión ocular y el paciente vuelve como un estado de sueño. El estupor es cuando el paciente requiere habitualmente estímulos mucho más fuertes, habitualmente estímulos táctiles fuertes o incluso estímulos dolorosos para que haya una adecuada respuesta. Sin embargo, el paciente puede no llegar a un nivel de conciencia completo cuando se le hace dicho estímulo, y vuelve mucho más rápido a ese estado de somnolencia o de quietud en el cual está. Y el coma es cuando el paciente responde muy parcialmente a estímulos dolorosos sin llegar realmente a estar a un estado de conciencia como tal. Luego de evaluar el estado de conciencia con la escala de Glasgow y determinar cuál es el estado de conciencia del paciente,
Pues vamos a a evaluar las funciones mentales superiores del paciente. ¿Cuáles son las funciones mentales superiores que tenemos pues los seres humanos? Lo primero es el lenguaje. Mm, y finalmente, digamos que el lenguaje es una de las funciones mentales superiores más importantes y más valiosas que tiene el ser humano porque somos lo que ha hecho que la sociedad evolucione. El lenguaje es parte crucial que hizo finalmente que el ser humano evolucionara. Las noxias, digamos que son las capacidades de mm, de conocer el entorno en el que estamos y de darle, de nominar las cosas, de conocer específicamente cuáles son las funciones de los objetos, cuáles son las formas de realizar adecuadamente las cosas. Las prácticas es la realización de manera coordinada y adecuada de las diferentes tareas. Es decir, por ejemplo, el hecho de vestirse. Para uno vestirse, uno sabe que primero se pone la ropa interior, pues lo primero que se pone es la ropa interior y luego se pone el pantalón o la falda, ¿no? Que primero las mujeres se ponen el sostén y luego se ponen la blusa, que primero te ponen las medias y luego te ponen los zapatos. Esa es la práctica, de todo, es la capacidad de hacer un proceso como tal. Por ejemplo, para comer. Entonces, para comer hay una praxia específica para comer, que es que usted sabe que tiene que coger el instrumento con el cual va a comer, ya mete una cuchara, introducirlo dentro del alimento, luego llevarlo a la boca, abrir la boca y realizar todo el proceso de masticación y deglución. Todo eso es un proceso coordinado, es una cantidad de tareas simples, pero que se coordinan de manera ordenada para obtener un resultado. Esa es la práctica, es la capacidad de realizar tareas individuales de manera organizada para llegar o obtener un resultado como tal. El cálculo es la capacidad de abstraer, llámese números, objetos o cosas, para tratar de hacer cuentas sin necesitar que estén específicamente los, los objetos como tal. El cálculo requiere obviamente unas capacidades cognitivas básicas y adicionalmente requiere un proceso educativo previo. Es diferente el cálculo que pueda realizar una persona que solamente hizo primaria a una persona que hizo bachillerato a una persona que es de pronto un ingeniero. Los niveles de cálculo son diferentes. Habitualmente lo que hacemos nosotros es evaluar el cálculo básico, pero eh, pero se puede presentar específicamente alteraciones en pacientes analfabetas o en pacientes que no han tenido educación básica como tal, y eso se puede ponderar cuando uno haga la valoración integral de las funciones mentales superiores. Es decir, que no es la misma forma de evaluar en un paciente que hizo primero de primaria a una persona que tiene el bachillerato completo. La orientación, que es la capacidad de saber el sujeto en qué momento y en qué lugar se encuentra y quién es específicamente el individuo. Entonces tiene varios componentes que es el de autopercepción, el de la percepción del entorno y el de la percepción del tiempo. La memoria, que es la capacidad de traer de recuerdos eh, de sucesos o de situaciones que hayan sido previas en el individuo y de narrarlas o de volverlas a traer al presente. La atención, que es la capacidad que tiene el sujeto para fijar todas sus intenciones o toda su capacidad cognitiva en una situación puntual, con esa capacidad digamos que de eliminar los estímulos externos que se presentan en el entorno. Por ejemplo, un paciente cuando ustedes están en clase, que tengan la capacidad de escucharme solamente a mí y no de escuchar a alguien que esté afuera hablando o el carro pasar o cualquier otra situación externa, sino de fijar todas sus intenciones cognitivas frente a un objeto o a una situación puntual. La abstracción, que es específicamente la capacidad de hacer un análisis puntual frente a una frase o a un enunciado. Y el juicio, que es la capacidad de emitir una decisión o emitir
por decirlo de alguna manera, un juicio o de emitir como saber un poquito como qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, cuando evaluamos juicio, hay que tener mucho cuidado porque para evaluar adecuadamente el juicio hay que tener en cuenta la escala de valores, es decir, lo que para una persona pueda estar bien o pueda ser juzgado de una manera adecuada, para otra puede ser mala. Mm, entonces, el juicio tiene que también tener en cuenta un poquito el entorno cultural y el entorno social en el cual se desarrolla el paciente o en el cual vive el paciente. Bueno, la abstracción es la capacidad que tiene el sujeto de frente a un enunciado emitir, digamos que una respuesta. Por ejemplo, abstraer es la capacidad de saber qué vale más, un carro o vale más un libro. Obviamente va a depender el tipo de libro y el tipo de carro, pero uno podría emitir abstraer y decir, vale más un carro que un cuaderno, por ejemplo. O abstracción, ¿en qué se parece un balón y una naranja? Bueno, que ambos son redondos. Esa es la capacidad como de abstraer frente a un enunciado o ante una solicitud o ante un problema o ante una situación como tal, digamos que hacer la capacidad de análisis como tal. Mientras que el juicio es ya emitir una decisión frente a una situación puntual. Ahorita de todos modos lo vemos un poquito más puntualmente. Como hablábamos hace un rato, el lenguaje es una de las funciones mentales superiores más importantes y las que requiere funcionamiento no solamente del sistema nervioso central, las funciones corticales deben estar adecuadamente desarrolladas, sino que deben estar adicionalmente desarrolladas eh, áreas como la audición, el lenguaje, que es una área específica del cerebro, y un área motora. Entonces, el lenguaje tiene tres componentes. Uno aferente, que es escuchar. Uno cognitivo, que es la interrelación entre la parte de escuchar de motor relacionado, que es la forma en que yo voy a emitir la respuesta. Esto también tiene correlación específica. ¿Me están escuchando bien? Es que me sale un mensaje que el internet no está muy estable. Ok. El lenguaje uno tiene dos áreas del lenguaje, una área sensitiva y un área motora. Es importante de todos modos que le eche una revisada a neuroanatomía y a neurofisiología. El lenguaje tiene un componente motor, un componente sensitivo, que es la capacidad que tiene el sujeto no solamente de recibir todo lo que viene del entorno. El lenguaje está tanto compuesto por la parte de escucha y del habla como tal. Entonces, el lenguaje y la parte de escucha requiere que todo el componente del octavo par, el auditivo, esté funcionando, tanto desde el punto de vista de la estructura auditiva como tal, el oído esté funcionando bien, sino que también haya una buena comunicación con la corteza del lenguaje, que tiene una parte sensitiva, que es la que recibe los estímulos externos y los interpreta. Por ejemplo, que cuando uno mencione una palabra puntual como teléfono, entonces el paciente, la persona a quien se le dice, hace la imagen mental de lo que se le está hablando. Es decir, él conoce el fonema, lo escucha y llega a la corteza sensitiva e interpreta eso y hace la visualización de un objeto frente al cual se le está hablando. Y una parte motora, es decir, la parte motora que también tiene un componente cortical, que es la que va a construir el fonema de respuesta como tal, y digamos que toda una comunicación nerviosa que va hasta la faringe, hasta la lengua, hasta la boca, para tratar de que todas esas estructuras motoras se coordinen y emitan el fonema de respuesta. Frente a una respuesta, frente a una pregunta que va a ser activar toda la parte sensitiva, finalmente va a haber una respuesta que va a ser activar toda la parte
motora. Entonces, hay diferentes alteraciones del lenguaje. Una es el mutismo, es decir, el paciente que no tiene capacidad de emitir ningún tipo de respuesta, es decir, el paciente que no habla, como tal, no habla. La disartria, que es el paciente que va a tener dificultades en la articulación de las palabras, es decir, que el paciente no tiene una capacidad motora de respuesta adecuada. El paciente que habla, por ejemplo, eh, con una inadecuada coordinación motriz de la faringe, de la lengua, de la boca y que tiene dificultad para hablar como tal. Puede hablar un poco enredado, por decirlo de alguna manera. La disprosodia, como les decía, el lenguaje tiene también una parte cognitiva importante y es la capacidad de la respuesta o lenguaje. El lenguaje tiene muchos componentes. Entonces, primero el lenguaje va a tener un idioma. Un idioma es la capacidad de hablar a través de fonemas que todos identifiquemos y que sepamos coordinar. Va a tener una capacidad de coordinar la organización de esos fonemas para hablar de una manera organizada y coherente. Va a tener un volumen en el cual se va a emitir el fonema, es decir, para hablar de acuerdo al entorno o al ambiente en el cual se desarrolla. Y finalmente un ritmo en el cual se emitan esos fonemas. Por eso es que pueden haber trastornos en la disprosodia, puede haber trastornos en el ritmo del lenguaje, es decir, brady y taquilalia. Bradilalia se refiere al paciente que habla muy lento o que habla con muy pausado, porque no tiene la capacidad de mantener el ritmo adecuado del lenguaje. O taquilalia, el paciente que habla muy rápido, habla tan rápido que a veces puede no terminar de decir una palabra para arrancar con la siguiente. Incluso puede llegar a saltarse palabras digamos que dentro de su discurso, lo que hace que a veces pueda volverse un poco entendible a la hora de hablar. Y la afasia es la incapacidad sensitiva, es decir, la parte de que escucha y entiende. Aló, es que estoy teniendo como problemas con el internet ahorita. La fascia es la capacidad, lo que les mencionaba, que el lenguaje tiene un componente motor y sensitivo. Entonces, la parte sensitiva del paciente tiene específicamente un componente como, ¿me escuchan?
Pues yo podría ir a eso de las 4 de la tarde. 4 de la tarde, 3 de la tarde. Yo quedo libre a las 12, acostumbrado, pero pues ya digo, ¿Me escuchan? Sí, profe, ya. Ok. Bueno. Vamos aquí. Entonces, vamos aquí. Que la fascia primero es, la fascia es la pérdida o el deterioro del lenguaje causado específicamente por un daño cerebral con la integridad de las estructuras neuromusculares formadoras del mismo. Es decir, por una afectación o un deterioro del cerebro como tal, que digamos es una alteración neurológica, no una alteración eh, muscular. No es por una afectación puntual, por ejemplo, de la boca o de la lengua o la faringe, por una normalidad a ese nivel, sino es por una alteración neurológica que impide una adecuada coordinación entre la boca, entre la faringe, para efectuar pues toda la parte correspondiente de la actividad del lenguaje como tal. Habitualmente, como el área del lenguaje está habitualmente en el lado dominante, se produce generalmente por lesiones del hemisferio dominante. En algunos pacientes pueden estar relacionados con el hemisferio contralateral, pero es más que todo en pacientes zurdos. La mayoría de los pacientes diestros tienen dominancia del hemisferio izquierdo, donde está ubicada toda la parte del lenguaje. En los zurdos puede llegar a ser variable, pero es más que todo afectación cortical o afectación de las áreas de comunicación sensitiva o motora, pero con indemnidad de las estructuras, tanto motoras como digamos, con los órganos receptores y efectores del lenguaje van a estar, digamos, funcionando adecuadamente. Entonces el paciente no va a tener una lesión en la lengua, ni va a tener una lesión en la faringe, lo que tiene es una afectación neurológica como tal, sin, sin alteración neuromuscular como tal establecida. Habitualmente esto es muy frecuente cuando el paciente hace lesiones isquémicas o hemorrágicas en el lado del hemisferio dominante, o cuando el paciente presenta puntualmente una afectación del hemisferio relacionado con tumores o con traumatismos como tal. Profe, pero entonces solamente es en articulación del lenguaje o el paciente tampoco entiende lo que nosotros le decimos. Entonces depende. ¿Por qué? Porque va a depender específicamente de si es una afectación más sensitiva o si es motora. Si es motora, estamos hablando del deterioro del lenguaje basado específicamente con la capacidad para emitir el lenguaje, mientras que la sensitiva es una capacidad para entender. Como les decía, el lenguaje tiene varios componentes. Tiene un componente puntual específicamente de recepción de los fonemas y de interpretación de los mismos, mientras que el paciente, luego de la recepción de los fonemas y la interpretación, el paciente emite un juicio o emite unos fonemas o va a emitir una respuesta. Esa respuesta puntualmente está, está, está relacionado con la parte motora del lenguaje.
Entonces, es la afectación de alguna de esas áreas. Si es más sensitivo, el paciente le puedes hablar, pero el paciente no va a ser capaz de entender. Entonces, las respuestas que dé no van a ser coordinadas con lo que se le diga. Mientras que los pacientes que tienen una afectación más motora, lo que se le dice, el paciente sí lo va a entender, pero no va a ser capaz de emitir una respuesta de manera significativa. Ajá, ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito y vamos a ver videos específicos para que les quede muy claro porque hay diferentes tipos de afasias. Una la afasia motora, una la afasia sensitiva y hay afasias mixtas puntualmente con la afectación del digamos que del órgano como tal, o sea, de la coordinación entre la parte sensitiva y la afasia motora. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?